Vale, pues vamos allá. Vamos a retomar. Vale. Y vamos a empezar. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a empezar con la técnica de acupuntura zonal, ¿vale? O acupuntura subcutánea, denominada Pinay-Sen, que ya la vimos en el tratamiento de tendinomusculares en el seminario pasado online. Bueno, no es que la vimos, es que lo nombramos, ¿no? Y específicamente, pues vamos a hablar de ella porque tiene una gran efectividad para el tratamiento del dolor en general, ¿vale? Está llamada también técnica zonal o acupuntura de manos, acupuntura de muñecas y tobillos, ¿vale? También la podéis encontrar. Es una acupuntura, es un tipo de acupuntura que se popularizó mucho en China, sobre todo en los años 70, y se hicieron muchos estudios con respecto a esta técnica, viendo que tenía una muy alta efectividad en el tratamiento de cualquier tipo de dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hace es que estimula al sistema de analgesia endógeno. ¿Y cómo lo hace? Por activación de las fibras C, ¿vale? Fibras C postganglionares. Lo que hacen es que hay una mayor concentración de estas fibras C a nivel subdérmico. Entonces, esta técnica lo que va a buscar es esa activación de estas fibras, de las fibras C, y lo que provoca es una activación de este sistema de analgesia endógeno. Se utiliza una aguja intradérmica, o también denominada akebane, ¿vale? Es de tipo japonesa. Y también se puede utilizar agujas más largas de 22 por 40 o 30 por 40, de las que nosotros utilizamos normalmente, ¿vale? Se pueden hacer de diferentes formas este tipo de técnica. Lo que hace es que provoca un efecto prolongado de la acupuntura. Se ha estudiado que a partir de los 5 minutos de aplicación de esta técnica, el efecto analgésico se va sumando. Y se recomienda, por ejemplo, yo cuando la realizo, pues que haya movimiento, que la persona se vaya a caminar un ratito con la aguja puesta y después que se la quite o que venga y ya se la quito yo, ¿vale? Entonces, también dependiendo un poco de la confianza también que tengáis con la persona. Porque a lo mejor hay personas que no se notan muy seguras dejándoles una aguja y que se vaya a su casa, ¿no? Yo hay personas con las que lo he hecho, pero personas con las que tengo confianza. Y si no, en ese caso, pues le pondría la aguja durante la sesión y le haría los ejercicios correspondientes, o que haga estiramientos, o que camine por la consulta, o que se vaya a dar una vuelta y que luego a la hora, una cosa así, que vuelva y que yo se la quito, ¿vale? Porque el efecto que provoca es esta estimulación de fibras C todo el rato, ¿vale? Al movimiento lo que hace es estimular o hacer una neuromodulación, ¿vale? de la zona. Esta acupuntura zonal divide al cuerpo en 6 zonas, ¿vale? 6 zonas de acción divididas en superior e inferior. Y esta zona está delimitada por el diafragma. Digamos que tendremos 4 cuadrantes. La línea alba, ¿vale?
y la zona del diafragma, donde parte, tendremos como 4 cuadrantes en los que podemos actuar desde estas 6 zonas. Estas 6 zonas corresponden también con la parte de los tendinomusculares. El Shaolin, el Yanmin, ¿vale? Toda esa unificación de canales. Entonces, vamos a ver a continuación qué tratamientos o qué patologías trata cada zona. Está indicada sobre todo en dolor agudo. Y Raúl, una pregunta. Sí. Aquí también seguirías el principio de no más de 9 chinchetas, en este caso. No es más de 9. Aquí es que solo puedes poner 3. Solo 3. Como mucho 3 agujas. Vale, qué locura. Sí, solo puedes tratar como mucho 3 zonas. Ah, 3 ¿Vale? zonas. Sí, quiere decir que si tú pones la zona 1 del miembro superior izquierdo y miembro superior derecho, ya estás tratando 2 zonas. Qué fuerte, vale. ¿Vale? Es que yo voy a veces a un acupuntor que no usa agujas, sino que usa las chinchetillas estas y te llena el cuerpo. En plan, con cabeza y como por zonas, pero te llena el cuerpo y si te lo puedes dejar una semana. Sí, sí, también está bien. Quiere Me decir, llama como la atención porque, pero no está, entonces no está haciendo la acupuntura de la zona. Está haciendo vale, otro tipo. Está haciendo la acupuntura subcutánea, ¿vale? O el Pinei-Sen, pero aplicado a nivel corporal. O sea, es otro tipo de técnica. vale, ok. Entonces, en ese caso sí que puede poner las chinchetas que le dé la gana. Ujú. ¿Vale? Pero si está haciendo la acupuntura de la zona, esta solo se realiza en la zona de la muñeca y del tobillo. Vale, ¿Vale? Pero sí es verdad que hay acupuntores que utilizan las chinchetas y lo que hacen es tratamiento del dolor. ok. Bueno, pues entonces tenemos 6 áreas o zonas que abarcan todo el cuerpo, ¿vale? Estas 6 áreas son simétricas y se dividen en superiores e inferiores desde el diafragma en una línea horizontal, ¿vale? Luego la línea del diafragma y que nos divide el cuerpo en 4 cuadrantes, como he dicho. Aquí lo tenemos. Pero la acupuntura la vamos a poner a nivel de las muñecas y a nivel de los tobillos, en unas zonas específicas. ¿Vale? A nivel de la muñeca tenemos las zonas, por ejemplo, la zona 1, ¿vale? Que la tendríamos en la parte interna del antebrazo. En la parte de los yin correspondería un poco con el canal de corazón. La zona 2 que la tendríamos muy cerquita el canal de pericardio, ¿vale? Entre los tendones del tendón palmar y el tendón flexor radial. La zona 3 que correspondería al canal de pulmón, ¿vale? Que estaría pues lateral a la arteria radial. La zona 4, ¿vale? Que correspondería un poco a la zona del intestino grueso o al canal del intestino grueso. La zona 5 que correspondería al canal del triple recalentador y la zona 6 que correspondería un poco al canal del intestino delgado. ¿Vale? Estaría pegadito al cúbito.
Y este en la zona de la pierna, aquí bueno, está, espera que lo cambio, zona del tobillo. Espera un momentín, que lo cambio, que está mal. Ahora sí se queda por ahí. Vale, ya está arreglado. Entonces tenemos a la zona 1 de la zona del tobillo que correspondería a la parte de riñón. Tendríamos que estaría pegadito al tendón de Aquiles en la parte interna, ¿vale? Dejaría al tendón de Aquiles lateral. Luego tendremos la zona 2 que iba a corresponder con el canal de bazo, ¿vale? Donde entra entre la tibia y el músculo sóleo. Luego tendremos la tercera que va a corresponder por localización con hígado, con el canal de hígado sobre la zona de la tibia. El 4 que va a corresponder al canal de estómago, más o menos. Y va a estar ahí en la zona del tibial, ¿vale? El tibial anterior. El peroné, que lo deja a nivel lateral. Y luego tenemos la zona 5 que va a pasar por detrás del peroné, va a pasar posterior al peroné, correspondiente a la vesícula biliar. Y el 6 que va a corresponder a la vejiga, que va a estar lateral al tendón de Aquiles. ¿Vale? Ahí tendríamos delimitadas las 6 zonas. Aunque no corresponden con los canales propiamente dichos, porque no llegan a entrar dentro de los canales, ¿vale? Se quedaría en la zona tendinomuscular o, bueno, zona subcutánea. Pero bueno, como os he dicho, va a tratar muy bien la parte del dolor precisamente por activación de esas fibras C postganglionares. Luego tenemos la zona 1, empezamos. Como vemos, tenemos delimitada toda esa zona de acción a nivel de dolor. Vamos a tratar cualquier tipo de dolor en esta zona, desde talalgias, ¿vale? Zona de la parte interna de los gemelos, zona de la línea alba, genitales, problemas de los abdominales, cuello y zona frontal de la cabeza y parte de la parte interna del antebrazo y musculatura cubital hasta meñique, ¿vale? Aquí lo tenéis mejor explicado. Esta práctica la haremos en el próximo seminario, en presencial, para que veáis, porque bueno, no es tampoco fácil el hacer este tipo de acupuntura. Tienes que tener cierta técnica para la hora de colocar la aguja. La técnica tiene que ser indolora, ¿vale? Si aparece algún tipo de dolor no está funcionando y tendríamos que pasar a otro tipo de técnica. Entonces, ¿qué tipo de patologías va a tratar? Pues mira, la cefalea frontal, neuralgia del trigémino, parálisis facial, odontalgia frontal, parafaringitis, amigdalitis. Y la aguja va ubicada entre el cúbito y el músculo flexor cubital del carpo. Dentro de la zona 1, a nivel de tobillo, va a tratar el dolor abdominal, dolor en la zona umbilical, para problemas de dismenorrea, prostatitis, pubalgias, contracturas del gemelo interno, talalgias o tendinopatías de la pata de ganso. ¿Vale? Entonces vemos que hay una zona de acción
No hay que ser tampoco muy específico. Son 3 chun desde la zona del maleolo y digamos que no hay una localización específica del punto. Directamente vamos a tratar toda la zona y colocamos esa aguja larga para coger la máxima cantidad de fibras de tipo C que podamos reclutar en la zona. Vale. Dentro de la zona 2, bueno, como os digo, esto lo veremos más en el seminario presencial, lo repetiré y le haremos la práctica, ¿vale? Os voy a pasar las zonas así un poco por encima para que las veáis. En la zona de la muñeca 2 va a tratar cefalea anterotemporal, odontalgia, dolor de mamas, dolor torácico, síndrome de túnel del carpo, parestesias en los dedos, ¿vale? Correspondería un poco con la zona de pericardio 6, más o menos. Bueno, hay algunas fotos que están un poco mal cogidas, ¿vale? Fue de las que pude encontrar, pero hay algunos puntos un poco fuera de rango. Debe estar el... Pero bueno, como os digo, como es la técnica de la zona, tampoco hay que ser excesivamente preciso. Y una pregunta, Raúl, ¿esta valdría para neuropatía de dedos? Sí, sí, perfectamente. Vale. También puede. Vale. Sí, no hay una degeneración excesiva de la estructura del nervio, ¿vale? Vale. Y siempre y cuando no esté en un proceso agudo. En ese caso, yo me iría a utilizar otro tipo de técnica. Vale, entendido. Bueno, tenemos la zona 2, tobillo 2, que va a tratar pubalgia, zona interna de la rodilla, zona interna del tobillo también, que correspondería a la zona o punto de bazo 6, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que no entramos en el punto del bazo 6. La zona 3, ¿vale? Muñeca 3, tobillo 3, va a trabajar toda esta zona. Para cefalea temporoauricular, dolor del lado interno del hombro, para la zona del deltoides anterior, de la porción corta y craneal del bíceps, para dolor costal, para el epicondilitis, tercer dedo de la mano, ¿vale? Correspondería un poco a la zona de pulmón 7, un poquito más arriba. En este caso, como veis, la aguja va dirigida hacia la mano, ¿vale? Hay que tener en cuenta que depende hacia dónde dirijáis la aguja, va a tratar una zona u otra, ¿vale? Entonces, si la dirigís hacia la mano, va a tratar hacia la mano. Va a tratar la mano. Si la dirigís hacia arriba, va a tratar el resto de la zona hacia la cabeza, ¿vale? Desde donde coloquéis la aguja, es decir, que si yo la ubico en la zona del tobillo, la dirijo hacia el pie, voy a tratar una talalgia, un problema de los dedos del pie, etcétera. Y si no, si queréis tratar el resto, tenéis que dirigirla hacia arriba. La aguja no se manipula, ¿vale? No se busca el chi en esta técnica. ¿Vale? Y aquí igual, en este ejemplo, pues estaría tratando patología del pie. Entonces, trata tendinopatías del pie, dolor del lado interno del pie, periostitis tibial, y luego dolor costal, dolor interno de las rodillas si colocásemos la aguja en dirección craneal. Luego tenemos la zona 4, muñeca 4, tobillo 4, que nos va a tratar la muñeca de la zona, la cefalea del vértex, dolor costal también, epicondilitis, dolor otalgia, dolor de la cara dorsal del primer dedo o tendinopatía del bicipital. Para tobillo, ¿vale? No vamos a ver problemas del pie, parangonalgias también, dolor del cuádriceps, del rotuliano, de los extensores de los dedos o de los típicos de los esguinces y los músculos interdigitales. La zona 5, que es de las más utilizadas porque va a tratar la zona de la espalda, trapecios, ¿vale?
zona lateral para cefalea posterotemporal, occipital, para dolor escapular, epicondilitis también, tendinopatía del subescapular, supraespinoso, infraespinoso. Si tenemos una zona que es un poco inespecífica, es decir, a lo mejor tengo una epicondilitis, pero me duele todo el codo, pues cojo varias zonas, ¿vale? Puedo coger hasta, como os he dicho, hasta 3 zonas. Más de 3 zonas no se permite en esta técnica. Tobillo 5, aquí tendríamos pues para problemas en la zona lateral de la rodilla, para apófisis transversas, el dolor dorsal, lumbar, sacroiliacas, ¿vale? Problemas de la zona, la parte externa del gemelo. Y por último la zona 6, que va a tratar pues la parte de la muñeca 6, la cefalea occipital, el dolor vertebral, por ejemplo, ya lo que es la zona central de la columna, ¿vale? Para dorsalgias, por ejemplo, cervicalgias, dolor posterior del hombro. Y del tobillo 6, pues igual, ciática, hernias discales, para coxalgias, acroileitis, patología del gemelo interno o tendinopatía del semimembranoso y semitendinoso. ¿Vale? Bueno, es una técnica fácil de realizar. Bueno, fácil, me refiero, tiene su técnica, como ya veréis en el seminario presencial, pero que es muy efectiva, ¿vale? En China se popularizó mucho en su época y tenía una alta efectividad en el tratamiento del dolor. Raúl, cuando dices que solo se puede coger 3 zonas, ¿te refieres a 3 zonas? O sea, me refiero, ¿con tobillo y muñeca o solo, por ejemplo, si eliges, no sé si me estoy explicando? Sí, solo puedes tratar por cuadrantes, me refiero. Si tú coges el tobillo 1, bilateral, es decir, que tienes dolor en las 2 rodillas, ¿no? Pues pones tobillo 1 en los 2 lados, en la pierna derecha y la pierna izquierda, y ya estás tratando 2 zonas. Vale, eso es. O sea, cada aguja es una zona. Sí, cada Entonces aguja solo es una, podrías poner 3 agujas. solo 3, como mucho, ¿vale? A lo mejor puedes tratar solo una zona, Sí. si quieres. Pero lo que os digo, a lo mejor tengo dolor en la zona del epicóndilo y no sé exactamente localizar la zona, pues podría colocar 3 agujas y coloco la zona 5, la zona 6 y la zona 4. ¿Vale? Pues ya más no me permite. Vale. Y por ejemplo, para el tratamiento de la fibromialgia, que es dolor corporal, ¿qué harías? O sea, ¿esta técnica se podría usar? ¿Irías eligiendo como las zonas que más te duelen o no se puede usar esta técnica? Sí, podría hacerlo. O sea, a lo mejor trato pues las zonas que más le duelen. Sí, pues o las zonas que más abarquen, la zona 5, por ejemplo, Sí, muy que adaptada. trata mucho la zona de los hombros, trapecios y demás, pues trataría a lo mejor en los 2 lados, zona 5, o sea, muñeca derecha, muñeca izquierda de la zona 5 y a lo mejor pues me reservaría otra zona en las piernas. Vale. ¿Y esta técnica se puede combinar con acupuntura, no sé cómo, a la que estamos estudiando más, o sea, la técnica normales de los meridianos principales? Sí, es mejor que si realizáis esta técnica la dejéis aislada. Es decir, que no le volváis loco al cuerpo. Vale, vale. Esta técnica sola y ya si queremos tratar otra cosa otro día. Claro. Sí, yo esta la suelo tratar pues cuando hay mucho dolor, cuando no me permite manipular mucho. Entonces, bueno, le coloco esta técnica y le realizo ejercicios de fisioterapia, por ejemplo. O le digo, vete a caminar un rato y luego vienes. Y ya te la quito, ¿vale? Vale. Genial, gracias. Y yo tengo una duda de las imágenes que ya has mencionado que lo veremos mejor en clase, pero las líneas, o sea, a los 3 chuen del maleolo o a los 2 chuen del pie de la muñeca es donde debería ir
la aguja insertada. Aproximadamente. Vale, es que en algunos puntos es como donde yo me imagino que estará la punta de esa aguja, entonces, vale, Claro, por vale. O eso sea, es les donde digo que insertamos, ¿no? no os fiéis mucho por las fotos porque fue las que pude recoger, pero hay algunas que se les va un poco, ¿eh? Vale, pero Se les sería va un donde se poco de... inserta. Sí, Vale, perfecto. ¿vale? Vale. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la diferenciación de síndromes. Esto es un poco más teoría y bueno, es un poco más pesado al principio. Es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Dentro de lo que es la diferenciación de síndromes de los tendinomusculares, ¿vale? Hemos visto diferenciación de síndromes simple, en los siguientes seminarios veréis otro tipo de más diferenciación de síndromes asociados a la esfera que estéis tratando, pues en neurológico, en ginecológico y demás. Entonces ahora vamos a ver los correspondientes a los canales tendinomusculares, ¿vale? Entonces voy a empezar por el miembro superior y vamos a ver que tenemos para miembro superior los más reconocidos, digamos, los más comunes son este tipo de síndromes. Entonces tenemos que para miembro superior podríamos tener factores externos, factores internos, por factores mecánicos o traumatismos o por insuficiencia, ¿vale? Y una mezcla también por estancamiento de líquidos y por factores internos. Entonces, para miembro superior tendremos ataque de viento frío, ataque de frío-humedad, luego como factores internos el estancamiento de chi en los colaterales y traumatismos, insuficiencia, estancamiento de sangre en los colaterales. Luego, exceso de humedad, flema también en los colaterales. Los colaterales son los canales, el lugo, ¿vale? O sea, digamos que nosotros tenemos una red, una malla de canales. O sea, nosotros hemos visto los canales principales, los canales extraordinarios, como habéis visto, pero luego tenemos una red entera, es decir, que la fascia tiene una gran cantidad de septos, de tabiques intermusculares que se conectan, ¿vale? Entonces, todos esos canales se le llaman colaterales, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Vale, dentro de lo que es la miembro superior, vamos a definir lo que es el ataque de viento frío con la sintomatología de aversión al frío, el dolor se mueve, puede haber febrícula, cefalea, tos, congestión y la lengua suele aparecer pálida y con una capa fina. El pulso suele aparecer flotante y superficial, ¿vale? Cuando ha sido atacado, recién atacado por un factor patógeno como es el viento y el frío, ¿vale? El viento y el frío, el viento se suele asociar con todos, ¿vale? Viento calor, viento humedad, viento frío humedad, ¿vale? Entonces en este caso hay que tratar también el que prevalezca más que otro. Luego en este caso, pues el principio de tratamiento sería dispersar el viento frío. ¿Cómo dispersamos el viento frío? Pues pues proponemos el 4 intestino grueso como punto de tonificación de la sangre y movilización de la sangre, el 12 de el 12 de vejiga también eh, como punto puerta del viento y el 7 de pulmón también en sedación en este caso eh, para tratar la zona de la tos y demás. Y en la integración de técnicas utilizaríamos aguja y moxa para expulsar el frío.
Vale, luego tendríamos el ataque de frío-humedad, ¿vale? Se diferencia del anterior en que ese dolor empeora con los días lluviosos y fríos. Puede haber hinchazón y luego la lengua se manifiesta con humedad, ¿vale? Con saburra blanca, viscosa, y el pulso puede aparecer tenso, resbaladizo, ¿vale? Por efecto de la humedad y del bloqueo de esa humedad y del frío que también contrae, ¿vale? Y el tipo de dolor va a ser agudo y dolor y pesado. Recordad que el vide frío indicaba un dolor agudo que se puede localizar con el dedo. El principio de tratamiento será el de dispersar el frío y la humedad. ¿Cómo lo hacemos? Pues para la humedad, cuando está asociada a la humedad, hay que activar el chi, porque la humedad hay que moverla. Entonces podemos utilizar el 5 de pulmón, 40 de estómago en sedación para movilizar, o el 4 de intestino grueso, 11 de intestino grueso, 36 de estómago y TR6 en tonificación, incluso con moxa, ¿vale? Para movilizar. Y luego, dentro de la integración de técnicas, propongo el movimiento, ¿vale? A través de la ventosa, movimiento activo, o aguja, el movimiento activo, ¿vale? O kinesiotape y aguja. Bueno, estas técnicas las veremos en el presencial. Vale, otro tipo de supuesto, otro tipo de síndrome de miembro superior, estaríamos con el estancamiento del chi de hígado. Ese estancamiento de chi de hígado lo que va a provocar, o la sintomatología típica que va a provocar, es hormigueo en la zona, dolor, tensión. Luego la persona se muestra irritable, con insomnio, migraña o dolor en hipocondrios. Luego puede aparecer la lengua roja con la saburra blanca. Pulso de cuerda es típico también. Entonces vamos a utilizar puntos de armonización del hígado, el 4 de intestino grueso, 3 de hígado, para romper el estancamiento del chi, 18 de vejiga, 14 de hígado, los puntos Su y Mu, y vesícula biliar 20, 6 de pericardio, 21 de bazo, 41 de vesícula biliar. Todo eso en sedación lo que va a hacer es equilibrar el elemento de la madera. El 21 de bazo lo que va a hacer es abrir los colaterales de todo el cuerpo, ¿vale? Porque es el punto luo, gran luo del bazo. También lo veremos en el seminario presencial. Otro tipo de síndrome que hemos visto sería el estancamiento de la sangre en los colaterales. Suele darse debido a traumatismo. ¿Y qué diferencia hay con respecto a las anteriores? Pues que empeora por la noche. ¿Vale? Cuando le preguntéis a la persona el diagnóstico si le duele más por la noche y si es afirmativo, puede estar indicando un estancamiento de sangre en la zona de los colaterales del miembro superior. La localización es fija, ¿vale? Se lo puede localizar a punta de dedo y puede estar indicando pues eso, un traumatismo. El pulso puede aparecer de cuerda o suele aparecer de cuerda, no tiene por qué, ¿vale? Porque el pulso es muy cambiante. Y la lengua de color púrpura o violácea. ¿Qué hacemos? Activamos la sangre. En este caso, como hemos visto antes, en el ejemplo que hemos visto del síndrome compartimental. ¿Cómo rompemos el estancamiento de sangre? Con el 6 de bazo, el 10 de bazo, el 17 de vejiga, ¿vale? Movilizamos el 4 de intestino grueso y el 3 de hígado también para desbloquear. Y luego diferentes tipos de técnicas, como os he dicho, que veremos en el presencial. Insuficiencia de sangre sería otro de los síndromes, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los anteriores? Pues si el estancamiento de sangre era que se agravaba por la noche, pues este es que afecta normalmente a los dos hombros o a los dos codos.
¿vale? A las dos zonas de miembro superior. O si tienes la tendinopatía de Kerben, pues afecta a los dos de Kerben, ¿vale? Hace poco he estado tratando a una mujer que venía con una epicondilitis bilateral, creo que os lo conté en el anterior clase, y, y que venía debido o sea, la patología surgió a raíz del parto, ¿vale? Lleva año y pico desde que dio a luz y a partir de que dio a luz se le manifestó una patología bilateral de codo, ¿vale? De los tendones del codo se vieron afectados y lleva año y pico con esta epicondilitis y que no mejoraba, no mejora. Y bueno, luego aparte el efecto mecánico de tener que coger al bebé, pues eso, ya sabéis. Y bueno, pues el tratamiento ha ido encaminado a nutrir la sangre. O sea, a mí cuando me dijo que además que había perdido mucha sangre en el parto y demás, encajó perfectamente. Y más o menos tiene toda la sintomatología que veis aquí. Empeora con el movimiento, empeora al coger peso fatal, tiene sensación de hormigueo en los brazos, también se despierta por la noche del dolor, el pulso aparece filiforme, débil, y la mujer con cansancio, palidez, también la tez pálida y alteraciones de la digestión, ¿vale? Heces pastosas y demás. Entonces, en este caso, utilizaríamos fórmula para nutrir la sangre. Sería 6 de bazo, 10 de bazo, 39 de vesícula biliar, 17 de vejiga, 20 de vejiga, que es el sudo de bazo, 36 de estómago. Y en estos casos de insuficiencia de sangre es primordial utilizar la fitoterapia. Es decir, la acupuntura en este caso va a ir muy lenta. ¿Vale? O sea, es que de donde no hay no se puede sacar. Entonces ahí, en ese caso, tendríamos que mirar la alimentación de la persona, del que está teniendo un buen aporte de vitaminas del grupo B y nutrición de minerales, oligoelementos. Entonces, en este caso, puede estar en deficiencia la zona del digestivo y hay que suplementar con fitoterapia o con otro tipo de suplementos. En este caso, bueno, a esta mujer yo le estoy dando una fórmula de fitoterapia, ¿vale? Y de momento ha mejorado algo, llevamos poco, llevamos un mes y poco, y en este tipo de casos vamos a necesitar mínimo un par de meses para ver un efecto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que no os desesperéis. En este tipo de pacientes se lo tendréis que explicar bien, que es parte de una insuficiencia de la sangre y, bueno, pues que el tratamiento mínimo va a durar 2 meses para empezar a notar algo, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro tipo de síndrome, como es el de la bloqueo o el exceso de la humedad y la flema, ¿vale? Cuando hay una retención de líquidos y esta retención de líquidos se convierte en un estancamiento de TAN y de flema, el dolor es característico de tipo pesado, ¿vale? Como un dolor sordo, hay un dolor crónico y va a provocar limitación del movimiento, restricción de la movilidad, puede aparecer hormigueos, mareos, náuseas, hinchazón y característico la lengua con la saburra blanca y abundante y pegajosa, la típica esta de harinosa que veíamos en el diagnóstico por lengua. Y luego el pulso va a aparecer como sumergido y de tipo resbaladizo. ¿Qué principio de tratamiento vamos a hacer aquí? Pues vamos a dispersar la humedad y la flema. ¿Cómo lo hacemos? Activando el chi. ¿Cómo activamos el chi? Pues con diferentes puntos como el 4 de intestino grueso, el 11 de intestino grueso, 6 de TR,
el 9 de pulmón, por ejemplo, moviliza mucho el chin. Como veis, son puntos del Yang Min, de pulmón también, que moviliza, es el maestro de las energías. Y luego también dependiendo, pues podemos utilizar el pulmón 5, el 9 de bazo, el 40 de estómago, también para resolver esa flema. Los ponemos en sedación. ¿Vale? Y ahora vamos a ver en concreto algunas de las patologías de miembro superior, cómo las tratamos, y son patologías que repetiremos y trataremos en el seminario presencial, ¿vale? En el seminario presencial además mezclaremos con la electroterapia, que ya la habéis visto, y os daré las bases para tratamiento también, por ejemplo, neuromodulación con la estimulación neurorefleja. Entonces, desde el punto de vista de la acupuntura, vamos a ver el tratamiento de la tendinopatía del manguito de los rotadores. ¿Vale? El manguito de los rotadores, que es una patología típica que nos suele llegar a la consulta. Tenemos que saber qué tipo es decir, cuál de los músculos del manguito está afectados. Sabemos que el manguito se conforma por el redondo mayor, el subescapular, supraespinoso e infraespinoso. Y el diagnóstico desde la medicina china pues puede estar dado por los factores externos, como hemos visto anteriormente, el ataque de frío y viento, o ataque de viento-humedad, o frío-humedad, perdón, el estancamiento de chi y sangre, ¿vale? O la insuficiencia de la sangre, como hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué tratamiento de acupuntura podríamos utilizar para el manguito de los rotadores a nivel local? El intestino grueso 14, intestino grueso 15, TR14, intestino delgado 11, vesícula biliar 21, todo eso a nivel local. Y a nivel distal, el intestino grueso 4, el TR5, el TR3, intestino delgado 3, por ejemplo. Estos que son fijos, el intestino grueso 4 y el TR5, y el TR3 y el intestino delgado 3, que son puntos madera, que nos van a ayudar a movilizar la parte de humedad, por ejemplo, si hay un estancamiento de la humedad, o si hay un estancamiento de chi y sangre, también va a desbloquear por ser puntos madera de los canales, ¿vale? Otro tipo de patología, como es la epicondilitis. El codo de tenista. Entonces, diferenciamos entre epicondilitis aguda o epicondilitis crónica. Y después de hacer el tratamiento, o sea, el diagnóstico por síndromes, además tenemos un tratamiento local, como puede ser el intestino grueso 10 o el intestino grueso 11, si nos permite manipular a nivel de la zona. Y luego tratamiento distal, 4 de intestino grueso, 5 de TR y puntos dolorosos de la zona, ¿vale? Podemos tratar. O una epicondilitis crónica, en la que vamos a tratar también el 10 de intestino grueso, el 11 de intestino grueso, el 5 de pulmón también es un punto para tratar la epicondilitis, el 8 de TR y el 9 de TR, ¿vale? Este tratamiento es especial para el atrapamiento del nervio radial en la arcada de Frost. De hecho, tuve un caso muy recientemente, el mes pasado, que venía con una epicondilitis crónica. La chica, bueno, pues había recibido tratamiento de fisioterapia, también, su trabajo es matrona y tiene que hacer mucho movimiento de los antebrazos, del codo y al final, pues bueno, le había afectado a la musculatura epicondilia y no daban con ello. Había estado, como os digo, recibiendo tratamiento, ultrasonido, láser, le habían puesto diversas cosas, magnetoterapia, ondas de choque y no daban con ello, ¿no? Entonces se me ocurrió palpar
el músculo, el supinador, ¿vale? Que precisamente es el que le estaba atrapando, ¿vale? El supinador largo, que conforma lo que se le llama la arcada de Frost. Entonces, la arcada de Frost es una estructura que cruza desde la zona del epicóndilo, ¿vale? Hacia el radio y es una parte del músculo por donde pasa el nervio radial, no por debajo. Entonces, si hay una excesiva tensión de este músculo, pues puede provocar un atrapamiento crónico del nervio radial. Entonces, pues bueno, no habían caído en ello los anteriormente, entonces le hice un tratamiento con el 8-DTR, el 9-DTR, digamos, para intentar levantar la arca de Frost y liberar el nervio con las agujas. Y la verdad es que fue bastante bien. En cuestión de 2 sesiones, la chica se fue recuperando y ahora ya vamos, prácticamente no tiene ya epicondilitis, ¿vale? No siempre es así, ¿vale? Es decir, que hay epicondilitis que también puede estar afectado el periósteo y a lo mejor tenemos que tratar de otra forma. Hace poco tuve otra... Es que, bueno, como veréis, hay épocas en las que hay patologías que se repiten. Vale, entonces, hay épocas, digo, este es el mes de los meniscos, este es el mes de las condromalacias, este es el mes de las epicondilitis. Pues bueno, el mes pasado fue el mes de las epicondilitis, ¿vale? De diferentes tipos. Entonces, bueno, pues diferentes formas de tratarlas. Vino otro paciente que con una epicondilitis bilateral con una evolución ya de casi 2 años, le habían hecho de todo, le habían hecho punción seca, le habían dado ondas de choque, le habían puesto ultrasonido, claro, los tratamientos típicos de fisioterapia y que no había mejorado. Incluso decía que con las punciones secas le había empeorado muchísimo. Entonces, bueno, le hice el diagnóstico y tenía un desequilibrio del elemento madera, tenía problemas de un fuego, bueno, calor incluso llegando a fuego en el elemento madera, alteraciones hepáticas y, claro, vino con un bicaliente, un síndrome bicaliente en el que no se podía rozar el codo. Entonces, claro, ahí pues, ya omites el tratamiento a nivel local y te vas a tratar a nivel sistémico. Entonces, le hice un tratamiento para bajar el calor, sobre todo hígado 3, hígado 2. Utilicé también intestino grueso 4 como un punto distal dentro de lo que es la epicondilitis y para modular la sensación del nervio radial. TR5, que sí, por supuesto, 34 de vesícula biliar, porque también tenía problemas de tendones afectados. Y además el 34 de vesícula biliar es punto tierra y ayuda a bajar el calor de la zona de la esfera hepática. Y la verdad es que, bueno, después de un ciclo de acupuntura, llevamos unas 5 o 6 sesiones, ha mejorado. El problema es que tiene una evolución de la patología de casi 2 años y hay una afectación en este caso del periósteo. Ya. Es decir, que cuando tú le tocas la inserción del tendón con el hueso, el tío bota. ¿Vale? Y es porque, bueno, pues hay un edema ya localizado entre lo que es la inserción del tendón con la parte del periósteo, por lo tanto, hay que trabajar también a nivel óseo. Entonces, bueno, es un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, lo que os digo de esta chica, la chica que vino con la que es matrona, se ha mejorado muchísimo con la liberación de la arcada del supinador largo. Bueno, pasamos a epitrocleitis, ¿vale? Que en este caso sería el codo de golfista.
el tratamiento principal a nivel local, el 8 de intestino delgado o 3 de pericardio, también podríamos tratar si no hay una gran inflamación a nivel local. Y a nivel distal, el 3 de intestino delgado, 5 de TR, ¿vale? Funciona muy bien para este tipo de patología. A ver qué tal vamos de tiempo. Vale. Luego pasaríamos a la mano, como el síndrome del túnel del carpo, ¿vale? Muy común. También he visto, este mes he visto alguno y funciona muy bien. Por ejemplo, el punto que ha dicho antes Lola, el pericardio 6, funciona muy bien. Aquí os pongo el pericardio 7, pero lo podéis cambiar por el 6, ¿vale? Sobre todo cuando hay una gran inflamación o cuando tiene la zona muy sensible, funciona mejor el 6. Incluso cuando está la zona muy sensible, yo me iría al pericardio 3. Incluso me voy a tocar el nervio mediano desde arriba, desde el codo, ¿vale? Además es punto agua y lo que hago es que le tonifico un poquito, digamos como que al tonificar el agua le ayudas a bajar esa inflamación. Digamos que le apagas el fuego. TR5 y pulmón 7, ¿vale? Pulmón 7 es un punto que funciona muy bien a nivel de la mano. De hecho, lo llaman el maestro de la mano, ¿vale? Sobre todo cuando, bueno, el pulmón 7 dirigido, ¿vale? Hacia la mano, no como punto Lugo. En este caso, no lo trataríamos como punto Lugo, ¿vale? Pulmón 7, como Lugo lo dispersamos, ¿vale? Para abrirlo, pero en este caso lo dirigimos en dirección a la mano, o incluso en este caso podríamos hacer la técnica zonal, como os he dicho anteriormente. A ese nivel colocamos la aguja a nivel subdérmico. Vale, como sabemos, el síndrome del túnel del carpo, que es el ligamento carpiano transversal, que lo que hace es que está irritando al nervio mediano, ¿vale? Que pasa por debajo. Entonces, en la operación lo que hacen es que cortan el ligamento y liberan al nervio. Yo propongo pericardio 7 porque sería una forma también de liberar al nervio desde el ligamento, y es por localización. Lo que se hace es levantar también un poco la zona del ligamento. O sea, si nosotros colocamos la aguja en pericardio 7, la colocaríamos en sentido descendente, ¿vale? Desde aquí, en dirección a la mano, porque no lo estamos utilizando como punto del canal, punto para sedación. Entonces colocaríamos y levantaríamos la aguja, haríamos una pequeña movilización para liberar al nervio. Cuando es bilateral, el síndrome del túnel del carpo, ahí suele haber afectación de la parte hepática, ¿vale? De la zona de hígado. Entonces, bueno, tendremos que pensar a ver patologías hepáticas de la persona. Incluso lo he visto en personas alcohólicas, es muy común, ¿vale? Este síndrome del túnel. Y bueno, pues os voy a dejar un descansito y ahora continuamos, ¿vale? 5 minutos y volvemos. Ok. Perfecto. Tengo la grabación.